Quedo embarazada con 14 años. Mi fiesta de 15, yo la festejo embarazada de 3 meses de mi hija. A los 5 meses de él me encuentran un tumor muy grande, el cual me tienen que operar a los 5 meses de embarazo con el bebé adentro, con mi hermana chiquita discapacitada y bueno, ahora una hermana más que mi mamá había adoptado. Nos quedamos en la calle. Empezamos a vagar por las casas de algunos familiares. Abrió la vitrina donde estaban todos los test, se agarró uno y se lo escondió en la cartera. Así que nada, ese día llegué a mi casa, esperé las 3 horas, me lo hice y positivo. Abortar en ese momento no era una opción. Me acuerdo que los primeros meses de embarazo hasta me hacían ir con el guardapolvo que no me prendía por la panza. Intenté obviamente buscar quien me la cuidara, pero de mañana, una bebé tan chiquita, no tenía. Así que tuve que dejar el secundario. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Bexiga, soy madre de 5, emprendedora y terapeuta holística. Y hoy estoy acá con Laureana para contarles un poquito más de mi historia y que me conozcan más. Comencemos. Bueno, te voy a contar que yo nací un 22 de mayo de 1985, actualmente tengo 40 años. Soy madre de 5 niños. Nací en Capital Federal bajo el signo de Géminis. Ya la vida me estaba mostrando por ahí. Mi niñez primaria, hasta mis 6 años, transcurrió de manera bastante tranquila y ordenada. Mis padres se conocieron en una feria hippie, mi papá tallaba en madera. Mi mamá ya venía de un divorcio y mi papá también, tenía 2 hijos más, mis hermanos más grandes, y inician esta nueva familia. Mi mamá con su marido anterior, pese a que había estado años intentando quedar embarazada, no pudo. Un año después de estar con mi papá, logra quedar embarazada, así que fui una niña muy deseada, muy buscada, con mucho amor. A mi año y 9 meses nace mi segunda hermana Ludmila. Y cuando yo tenía cerca de 4 años, nace mi tercera hermana Melina. Hasta ahí te podría decir que todo transcurrió con normalidad, acorde a la época. Después del nacimiento de mi hermana Melina, cuando ella tenía como 2 años, mi papá pierde el trabajo. Te estoy hablando muy en la época de los 90 y pico, Menem y todo eso. Mi papá pierde el trabajo, por ende también perdemos la casa en la que alquilábamos. Y nos prestan una casa muy precaria en Libertad, zona oeste. Ahí es como que empieza, digamos, el deterioro de mi familia de origen. Mi mamá queda embarazada de mi hermana Sofi, 4ª hija de ella, mi tercera hermana. Empieza con muchos problemas en el embarazo. Mi papá empieza a trabajar de mozo y a hacer changas. Mi papá es herrero, era herrero y cerrajero. El embarazo de mi hermana transcurre con mucha dificultad para mi mamá y mi mamá contrata a una chica del barrio para que la venga a ayudar un par de horas con nosotros. Una chica jovencita, 16 años, quien hoy es mi hermana Estela. Ahora te voy a desarrollar esa historia un poquito más. Entonces mi mamá contrata a esta chica, transcurre su embarazo, nace mi hermana con fisura de paladar y labio leporino. No sé si sabes lo que es, pero bueno, de esto te estoy hablando hace 35 años atrás, donde la ciencia no estaba tan avanzada. A mi hermana la atendían solamente en el Hospital de La Plata, nosotros viviendo en Ituzaingó, y en medio de todo este caos, esa casita tan precaria que nos habían prestado, la perdemos. Cuando mis viejos se tienen que ir, o sea, no la perdemos, la tenemos que devolver. Sí. Cuando mis padres se tienen que ir de ahí, Estela, esta chica que había contratado mi mamá, le dice que no se quiere despegar de nosotros y que la quiere seguir ayudando. Por más que mi mamá estaba con este tema de mi hermana, que fue muy complejo, ella decide investigar el por qué. Ella no, con 16 años, una chica no quería volver a su casa. Era extraño. Era muy extraño. Entonces mi mamá investiga y se da cuenta que la chica en su casa era abusada por su padrastro. Automáticamente mi mamá le dice que si ella se quería quedar con ella, no había ningún tipo de problema. Y pasa a hacer los trámites y la adopta mi mamá.
adopta a quien hoy es mi hermana Estela. Yo tendría unos 6 o 7 años, ella tenía 10 años más que yo, entre 16 y 17. En esa época la mayoría de edad era los 21, así que ella tenía que tener una custodia legal hasta sus 21 años. Recuerdo que termina de salir la adopción cuando mi hermana ya estaba por cumplir los 21, pero bueno, no salió. Primero fueron custodias. En ese momento, con mi hermana chiquita discapacitada y bueno, ahora una hermana más que mi mamá había adoptado, nos quedamos en la calle. Empezamos a vagar por las casas de algunos familiares y dada la presión que tenían mis padres, tuvieron que tomar una casa, literalmente tomarla, meterse en una casa. Y tengo un recuerdo muy traumático quizás de ese momento, es que cuando fueron a limpiar esa casa, estaba infestada de ratas. Así que nos pararon a nosotras 4, o sea, para todo este entonces mi hermana Sofía ya tendría 2 años, mi cuarta hermana, arriba de unas sillas, mientras ellos sacaban las ratas. ¿Qué situación? Obviamente que hoy, si bien fui trabajando mi miedo a las ratas, pero me duró muchos años, fue una situación bastante traumática para una niña. Y ahí nos quedamos en esa casa, que te digo que 3 años después aparece el dueño. Aparece el dueño, habla con mi papá lo hace pasar a la casa y él vio que la casa estaba tan impecable, porque era una casa que estaba a mitad de construir cuando nosotros la tomamos. Mi papá le había hecho montones de arreglos, estaba impecable, pintadita, todo, y el dueño los dejó quedarse a mis padres ahí hasta que ellos necesitaran. Así que fue una historia que terminó bastante bien. En esta casa nueva nace mi 5.º hermano. Algo que no conté es que mi mamá es adoptada y ella no conocía a su familia biológica. Mis abuelos le habían dicho de que ellos no sabían quiénes eran sus padres biológicos, pero sí sabían. Así que como regalo de antes de partir mi abuelo, le dio a mi mamá, mi abuelo adoptivo, le dio a mi mamá el nombre de sus padres y gracias en ese momento a un locutorio y las guías de teléfono pudieron lograr dar con la familia biológica de mi madre en el sur, en Carmen de Patagones más específicamente, que es límite con Viedma, Río Negro. Mi mamá logra encontrar a su familia biológica y un par de meses después de eso viaja hacia el sur con mi papá y mi hermano más chicos. Nosotros quedamos todos con mi hermana Estela, que para este entonces ya tenía como 25, 26 años. Cuando vuelven mis padres de conocer a la familia biológica de mi mamá, ellos quieren irse a vivir al sur. Como conté antes, mi padre era muy hippie, el lugar era hermoso, río, árboles, tranquilidad, pueblo, un pueblo, un ambiente soñado. Nosotras vamos en vacaciones de verano para allá y ahí deciden mis papás quedarse. Y ahí creo que comienza el inicio del fin. Del fin, por lo menos para esa familia, para ese modo de vida. Nosotros teníamos una familia bastante bien establecida, madre, padre, hermanos. Teníamos una crianza bastante correcta, recta, para llevar la organización de tantos niños. Necesitaban mis padres tener esa organización. Cuando llegamos allá al sur alquilamos una casa, era verano, una casa bastante grande. Mi padre se queda, organiza la casa y se vuelve del sur acá a terminar trabajos y esos 3 meses quedamos solos allá. Mi mamá con mis 5 hermanos. Claro, lo que no teníamos contemplado era el frío. Nosotros estábamos acostumbrados al frío de acá y el frío de allá es bajo cero. Si bien no nevaba en ese lugar, pero eran fríos bajo cero. En una casa sin calefacción y mi papá no estaba. Mi mamá comienza con una crisis de identidad. Hoy entiendo lo que es una crisis de identidad después de tantos años de haber trabajado y conocido cómo funciona la mente humana. Empieza con una crisis de identidad, el frío y la pobreza eran tremendos. Pensá que mi papá era emprendedor, herrero y cerrajero.
hasta que se empieza a hacer de su clientela, pasó mucho tiempo. De hecho, él empieza a estar un poquito mejor económicamente cuando nosotros ya no estábamos ahí. Nosotros vivimos 1 año y medio ahí y fue muy duro económicamente, con el frío. La familia que al principio, esta familia nueva que no nos conocía ni nosotros a ellos, al principio parecía todo color de rosas y después empezaron los roces. Mi mamá no estaba acostumbrada a estar ahí, estábamos lejos de mis abuelos, mis tíos, toda mi familia adoptiva, que era con la que siempre nos habíamos... Era tu familia Era mi real. familia, es mi familia. Así que comienza un caos. Mi mamá entra en una depresión muy severa, crisis con mi papá y se separan. A todo esto mi hermano más chico para este entonces ya tenía unos 2 años, se separan y mi mamá con sus 5 hijos se vuelve para Buenos Aires y mi papá decide quedarse allá. Yo tenía 12 años y después de eso prácticamente no lo vi más. Viajé 1 o 2 veces a verlo y él habrá viajado 4 o 5 veces a vernos en toda nuestra vida, pero prácticamente no lo vi más. Así que toda esa estructura de familia se disolvió. Mi mamá se viene para lo de mis abuelos y un par de meses después de eso, mi tía se agarra un cáncer. Mi tía, hermana de mi papá, pero mejor amiga de mi mamá. Y mis primas, Nati y Pau, eran con las primas con las que yo más me había creado. De familia paterna, pero mi mamá con una amistad muy genuina con mi tía. Entonces mi tía le pide, si no podía ir, porque mi tía estaba sola con sus hijas, si no podía ir mi mamá a vivir con ella, de paso solucionábamos el tema de la vivienda, porque estábamos viviendo con mis abuelos, que eran grandes, nosotros éramos 5, todos chicos, y de paso ayuda a mi tía con su enfermedad y sus tratamientos. En ese interín, cuando nos vamos a vivir con mi tía y hasta que mi tía fallece 1 año después, mi mamá conoce a mi padrastro, a Jacinto, que ha sido un muy buen hombre y nos ha acompañado muchos años de nuestras vidas. Ellos estuvieron 15 años juntos. Mi tía fallece después de pelearla mucho con un cáncer y ahí como que comienza también la parte, yo te estoy hablando que para este entonces ya tenía unos 13 años. Mi prima, como te comenté, no solamente era mi prima, era como una hermana, mi mejor amiga, hoy en día lo sigue siendo, es como mi persona en este mundo. Al fallecimiento de su mamá se tiene que ir a vivir con su papá, Capitán Sarmiento. Esto detonó la vida. Yo había perdido a mi padre y a mi apoyo de la vida, que era mi prima en ese momento. Mi mamá no sabía muy bien cómo poner los límites, porque verdaderamente ella estaba luchando contra su identidad, contra todos sus problemas que estaba teniendo. Y encima mi papá había sido siempre, tenían esas familias como divididas, Sí. en las que la madre hace la parte más amorosa, por decirlo de una manera, y el padre es el que pone más los límites. Muy común de esa época, ¿no? Te estoy hablando 90 y pico. Mi mamá es como que pierde mucho el control sobre nosotras. Yo 13, 11 y así, todos para abajo, y mi hermano chiquito. Mi padrastro, si bien intervenía bastante en nuestra crianza, trabajaba todo el día. Así que yo empiezo con una etapa de rebeldía. Rebeldía. Empiezo a salir, a escuchar música, no tanto de bailar y eso porque tenía 13 años, ¿no? Pero a juntarnos con amigos. Y ahí conozco a un chico del barrio, un chico unos cuantos años más grande que yo, con el cual me pongo de novia, mi primer novio. Fue poquito antes de los 14 esto. Iniciamos una relación bastante linda, muy propia de niños y de niños de esa época aparte. Mi familia conocía, la familia de él conocía, pero bueno, de esa relación nace o quedo embarazada de mi primera hija Brisa. Quedo embarazada con 14 años. Sí. La verdad es que no sabía bien qué hacer, no sabía ni siquiera cómo saber si estaba embarazada. Y yo quedo embarazada porque vamos al médico con el papá, fuimos los dos a la salita, sacamos turno. El médico nos da 3 cajas de pastillas y nos enseña el método de los días. Yo hoy en día, entendiendo tanto
tanto de lo que entiendo no puedo creer, ¿no? Pero bueno, se terminan esas 3 cajas de pastillas y nosotros comenzamos con los días, cosa que se ve que lo habíamos entendido mal, Sí. pese a que es un tema que es un método que no funciona. Mi propia historia lo ha dejado demostrado, claro. Y ahí quedo embarazada de mi hija. Yo no sabía ni siquiera cómo, no tenía un peso para comprar un test, no quería contar nada, así que se lo cuento a mi hermana Meli, que es mi hermana 2, mi segunda hermana. Meli le tocaba ir a atenderse a ella a la salita. Entonces yo le dije a mi mamá que yo la acompañaba. Nos dejaron solas en la enfermería y mi hermana me mira y me dice, hay test de embarazos ahí. Yo ya llevaba como 11 días de atraso. No sabía ni siquiera por qué era, la verdad que no me imaginaba. Era una niña, no tenía en cuenta las consecuencias que podía llegar a tener las cosas que pasaban. Le digo a mi hermana me dice, robate el test. Y yo agarré y le digo, no me animo. Y ahí mi hermana me dice, bueno, pará. Abrió la vitrina donde estaban todos los test, se agarró uno y se lo escondió en la cartera. Ay, unos nervios, estábamos robando un test de embarazo. Así que nada, ese día llegué a mi casa, esperé las 3 horas, me lo hice y positivo. No sé qué sentí, aparte ya pasaron 25 años, pero abortar en ese momento no era una opción. No era una opción porque yo vivía en un barrio muy humilde, mi familia era muy de bajos recursos. Te imaginas que no teníamos para comprar el test de embarazo con mi hermana. Y la verdad que las historias que yo había escuchado eran tremendas, de mujeres que habían abortado, no sé, cucharas, agujas de tejer, apios, gente que había perdido la vida, gente que había quedado sin poder tener más hijos. Era muy peligroso. Era muy peligroso y yo tenía mucha conciencia de eso por haberme criado en un barrio, por haber escuchado. Así que la verdad que para mí nunca fue una opción. Nunca me lo pregunté porque no tenía para pagar una clínica de las que en ese momento había, que eran muy caras. Tampoco sabía ni cómo acceder a una clínica. Y tampoco quería recurrir a ningún método casero, así que la opción más rentable para mi propia vida era tenerla. Y eso fue lo que hice. El embarazo fue bastante complejo, porque yo sufrí mucha violencia obstétrica. Te estoy hablando que mi hija nace en diciembre del 2000, así que estábamos transcurriendo el 2000. Todavía no se hablaba ni de violencia obstétrica, ni de todas estas cosas relacionadas a las mujeres. Sí. Era como muy común. Me han dicho cosas como ¿para qué abriste las piernas? Me trajiste al jardín de infantes. Cosas muy violentas. Muy violentas que me fueron destruyendo la autoestima. Sí. Ya para cuando mi hija nace yo ya no tenía autoestima. Los padres de mis compañeros y amigos, si bien dejaban que se junten conmigo, pero trataban de alejarlos. Estabas muy vulnerable por todo tu entorno. Muy vulnerable. Parte de mi familia me deja de hablar. No mi madre, no mis hermanos, no mi padrastro, pero parte de mi familia me deja de hablar. Lo veían como una deshonra. Yo curso todo mi embarazo haciendo haciendo lo que era la primaria en ese entonces, porque estaba en 9º. Yo recibo el diploma un 10 de diciembre y mi hija nace un 19 de diciembre. O sea, 9 días antes de que mi hija naciera, yo recibo el diploma. Me acuerdo que los primeros meses de embarazo hasta me hacían ir con el guardapolvo que no me prendía por la panza. Después me dejaron ir sin guardapolvo. Mi hija nace en diciembre, rindo las materias que me habían quedado de 9º, paso de grado sin llevarme nada, porque como era cambio de primaria a secundaria no te podías llevar nada. Transcurro ese verano con mi bebé recién nacida. En marzo comienzo las clases. Comienzo normal, yo llevaba a mi bebé a la escuela. A ver, los profesores, preceptores estaban chochas, aparte no sabéis lo que era mi bebé. Preciosa, rozagante.
La llevaba conmigo, había ratos que estaba conmigo, había ratos que estaba en preceptoría con los preceptores, con los profesores, profesoras, preceptores, preceptoras. Y entre todos, bueno, lográbamos que yo pudiera seguir mis estudios, primer año del polimodal. Pero 2 o 3 meses después de eso cae una inspección. Los preceptores estaban con mi hija en brazos en preceptoría, los y las preceptoras. Y le dicen, la inspectora le pregunta de quién era la bebé. Le dicen que de una alumna y se armó. Le dicen que por un tema de seguro no podían tener la nena ahí, que era una locura, que si le pasaba algo a esa nena íbamos a terminar todos en un gran problema. Así que no la podía llevar más. Me llaman esa mañana a preceptoría, me comentan con lo que había pasado. Con lágrimas en los ojos, obviamente, los profesores, profesoras, todo, me dicen que no podía llevarla más. Entonces, intenté obviamente buscar quien me la cuidara, pero de mañana, una bebé tan chiquita, no tenía, así que tuve que dejar el secundario. Después de eso comencé a trabajar. Ya medio que trabajaba en las tardes, en kiosquitos y panaderías, lugares donde me dejaban llevar a la bebé. Sí. Yo trabajé un tiempo bastante largo en un kiosco de un vecino que me dejaba llevar la nena. Así que, nada. Me separé del papá de la nena. Me separé. Al principio fue complejo para ambos. No sabíamos cómo sobrellevar. No había mucha información tampoco de familias ensambladas. Hasta esa época era como que te separabas y era un desastre. Nosotros fuimos muy honestos con nosotros mismos para seguir criando a nuestra hija juntos, porque hoy, 25 años después, no como pareja, pero sí como padres, seguimos juntos criando a nuestra hija, pero en ese momento, al principio, todo fue un caos. Sí. Éramos chicos, aparte muy coqueados por lo que opinaban nuestros amigos, la gente, la familia, hasta que logramos obtener nuestro propio criterio de cómo lo íbamos a hacer. Y esto de obtener nuestro criterio viene de la mano de una de las personas que yo más amé y que más me ayudó en todo mi proceso de maternidad de mis hijos chicos, que es Giselle. No quiero olvidarme de nombrarla porque fue fundamental en mi historia, que es la esposa nueva del papá de mi hija. Cuando nosotros nos separamos, ambos formamos pareja, pero ella era bastante más grande que yo y ella automáticamente como que acoge a mi hija, pero a mí también. Nunca una escena de celos, todo lo contrario, todo fue amor, todo fue ayuda. Yo con ella aprendí a manejar, tuve a mis otros hijos, nosotras tuvimos nuestros hijos posteriores juntas. Así que lejos de todo lo que el estigma dice, ella fue un sostén. Fue mi nexo entre yo y el papá de la nena en momentos donde no nos entendíamos. Fue una amiga, una compañera, una gran persona. Así que a todos los que escuchen esto, sean buena gente, no se dejen llevar por todas esas cosas que la sociedad impone. Vos podés ser buena gente con tu ex, podés ser buena gente con la mujer de tu ex, podés ser buena gente con quien vos quieras ser buena gente. Esas cosas tan marcadas que nos tenemos que llevar mal entre padres o con las parejas nuevas, es una locura. Así que ambos teníamos parejas y ambos tenemos nuestros segundos hijos. A mis 18 años yo tengo a mi segundo hijo Marquitos. Hay algo que no me quiero olvidar, es que mi fiesta de 15, yo la festejo embarazada de 3 meses de mi hija. Como te conté, yo quedo embarazada con 14 años, yo cumplo en mayo los 15, pero la fiesta la hago en junio. Sí. Hasta este momento nadie sabía de mi embarazo. Yo tenía 3 o 4 meses de embarazo, no se notaban con el vestido. Así que nada, ¿cómo logro hacer mi fiesta de 15 en medio de todo este caos económico que teníamos? Mi tío tenía un salón de fiestas. La familia de mi mamá era una familia muy pudiente. Mi mamá así no,
pero tuvimos ese apoyo. Mi tío tenía un salón de fiesta muy lindo y mi tío regala esta fiesta a su primer sobrina, que era yo. Así que gracias a eso pude tener mi fiesta. Fue chiquita, pero fue una fiesta hermosa en salón de fiestas. Con mucho amor. Con mucho amor. Mi vieja hizo los souvenirs. Mi papá viajó del sur para mi fiesta. Fue mi despedida de la niñez. Totalmente. Pude tener esa despedida de la niñez y medio que en esa fiesta se empezaron como a enterar todos post esa fiesta de mi embarazo. Y bueno, ahí me dejaron de hablar y todo lo que ya conté. Bueno, volviendo, quedo embarazada de mi segundo hijo. Después que yo me separo del papá de mi hija, antes de conocer al papá de mi otro hijo, yo atravesé momentos muy duros. Tenía 16 años, tenencia compartida con el papá de mi nena, como conté, siempre nos llevamos bastante bien, pero yo no le quería contar a él que no tenía dónde vivir. Sí. Yo me había ido de la casa de mis padres por diferencias y porque aparte la verdad que ellos no podían sostenerme ni a mí ni a mi hija. Entonces yo me había ido de la casa de mis padres y estaba viviendo en casas de distintas amistades, Sí. amigas, que sus padres, obviamente teníamos todos 16 años, el 90% de la gente vivía con sus padres todavía. Entonces me prestaban un sillón los días que yo, más que nada, estaba con Brisa. Un día me pongo de novia, en ese interín me pongo de novia con el papá de mi segundo hijo y una noche no tenía dónde ir a dormir con mi hija. Era un fin de semana completo, no tenía dónde ir a dormir con mi hija y los padres de mi novio tenían un galpón que era un taller mecánico muy grande y muy lindo, que tenía su cocina, su ducha, Sí. su oficina. Entonces el papá de mi segundo hijo, que en ese momento no había nacido, mi novio de ese entonces, me dice que nos vayamos esa noche a dormir ahí. Era pleno verano, hacía un calor tremendo y pasamos la noche con la nena ahí, cómodos, porque teníamos baño, como te repito, cocina, pudimos cocinar. Y llega la otra noche, la del segundo día. Durante el día nosotras hicimos cosas, la llevé al jardín, yo fui a trabajar, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Sucede la segunda noche, estábamos en medio de una ola de calor, era un taller, techo de chapa, por más lindo que estuviera, y hacía un calor tremendo esa noche. No había celulares en esta época, así que a las 12 de la noche escucho que abren la puerta del taller, miro, era mi novio, me dice, no, acá no se van a quedar con este calor, vamos para mi casa. A todo esto los padres de mi novio, a todo esto en ese entonces tenía 20 años él, yo 18, 17 en realidad, 17. entre 16 y 17 años, no recuerdo bien. Me dice, vamos a mi casa, le digo, pero ¿cómo vamos a ir? Estamos con la nena. Yo venía de mucho estigma, de que me hayan dicho cosas muy horribles por tener una nena de esa edad. Yo no sabía cómo esta familia iba a reaccionar. Sí. Era una familia muy bien ensamblada, con sus 3 hijos, muy tradicional. Así que a las 12 de la noche caímos en la casa de los padres de él con la nena de 2 años. Y ellos, sorprendidos obviamente, porque ni siquiera sabían que el hijo tenía novia, mucho menos con un hijo y demás. Sorprendidos, pero encantados. ¿Te recibieron bien? Me recibieron bien, a ella también. Y bueno, a partir de ahí tuve episodios duros después en mi vida, pero a partir de ahí todo fue lento, porque vengo muy de abajo, lento, pero todo un crecimiento en mi vida. Esta familia a mí me dio la posibilidad de entender lo que era vivir bien, vivir con una familia establecida. Ellos me enseñaron a cómo yo debía ser como madre para que mis hijos estuvieran sanos, bien. Cosas que quizás por mi propia historia no había aprendido tanto en mi casa. Así que nada, ahí comienza a estar todo bien. Retomo el secundario, ya con quedé embarazada de mi segundo hijo, a mis 18 años lo tengo. Si bien seguía siendo chica, pero el contexto era tan distinto para mí
que fui muy feliz. Le iba a dar ese hermanito a mi hijo, estaba teniendo mi parejita, tenía una casa hermosa, una familia que me apoyaba, mi hija viviendo cómoda en un techo. Así que comienzo de nuevo mis estudios, el secundario, en una escuela nocturna, porque yo ya tenía mis 18 años. Me dejan ir con mi hija, yo cuando voy a hacer el ingreso le explico a la directora mi situación y me dice que no había ningún tipo de problema, que ante una eventualidad lo íbamos a saber manejar, que había muchas mujeres en mi situación y eso fue así, éramos varios con chicos en distintos cursos, en mi curso también. Y así que logro transitar esos 3 años de secundario que me faltaban. En el último año de mi secundario quedo embarazada de mi tercer hijo, Valentino. A los 5 meses de él me encuentran un tumor muy grande, el cual me tienen que operar a los 5 meses de embarazo con el bebé adentro, donde me extraen el tumor más una trompa y un ovario en esa cirugía. Fue una cirugía muy grande, muy dolorosa, porque el bebé quedaba adentro pateando. 2 meses después nació el bebé, un poco antes, por esta misma abertura que ya me habían hecho. Así todo, seguí estudiando mi tercer año. Me recibí con mi bebé a UPA, pese a que nació antes. Me recibí con mi bebé a UPA. Él justo nace en vacaciones de invierno, así que tuve esa bendición que me pude tomar todo ese tiempo sin faltas de la escuela. Y me recibo con honores. Fui el tercer mejor promedio, segunda escolta por promedio. Me recibo con mi bebé a UPA, mi tercer hijo del secundario. Poquito tiempo después de eso me pongo a estudiar enfermería. Estudio 2 años de enfermería. Y empiezo a cuidar a mi abuela, que ya había entrado en su última etapa de la vida. Mi abuela, con la cual yo tenía una relación hermosa, es como mi segunda madre. Amaba mucho a mi abuela, amo mucho a mi abuela. Y mi abuela decae, yo la empiezo a cuidar y mis tíos me pagaban un sueldito. Yo estaba ya en segundo año de enfermería, ya tenía el auxiliar hecho, o sea, entendía bastante. Y mis tíos me pagaban un sueldito y yo con ese sueldito pagaba a su vez mis estudios y mantenía mi casa. Muy chiquito, con ayuda, siempre con ayuda, pero logré eso. En diciembre mi abuela fallece, terminando mi segundo año de enfermería. Mi abuela fallece, yo me quedo sin ese sueldito. Y no obstante, ahí sucede algo también bastante dramático en mi vida, que es el accidente de mi segundo hijo. Mi segundo hijo tiene un accidente en el ojo, un accidente bobo. Estaba jugando con su hermano con los autitos, le pega un autito de atrás, el autito da vuelta y le lastima el ojo. Lastimadura que al principio parecía un golpecito en el ojo. Al otro día lo llevamos al médico porque lagrimeaba el ojo y tenía perforado el ojo, lo que salía era líquido ocular. Tuvo que atravesar 4 cirugías con anestesia total y todo. Así que, nada. Tengo que dejar los estudios, no me quedaba otra, no tenía plata, tenía al nene con las cirugías. Estábamos en diciembre donde yo tenía que rendir parciales y finales. Así que bueno, ahí terminó mi carrera de enfermería. A todo esto yo ya venía haciendo un trabajo de introspección de que no quería hacer eso para mi vida. Pero ya tenía 2 años metido de 3. Bueno, por lo menos lo iba a terminar y después decidir. Pero bueno, no se dio. Ahí también pierdo la casa en la que vivía. Fue un momento muy duro en mi vida de mucho caos. Mucha sucesión de cosas trágicas. Claro, veníamos de una estabilidad, primero inestabilidad, después estabilidad y luego ahora nuevamente una inestabilidad, alquileres precarios, bueno, todo lo que sucede viviendo en el conurbano, teniendo poco dinero y con 3 chicos en ese momento a cuestas. Bueno, hicimos un cortecito para abrigarnos porque hace un frío y queríamos grabar afuera con la naturaleza acompañando nuestra historia. Bueno, me había quedado en que dejo la carrera de enfermería, empiezo a tener otro tipo de trabajos, me pongo a ser moza
Y algunos trabajos de enfermería también hacía, cuidado de ancianos y eso, porque ya tenía 2 años metidos, entendía bastante. Así que bueno, trabajos tranquilos, continúa mi vida. Quedo embarazada de mi cuarta hija en mis 28 años, o sea que de 15 a 28 tuve a mis 4 hijos biológicos. Y ahí entre un poquito la crisis de los 30, sumado con el nacimiento de mi última hija, empiezo mi despertar espiritual. Que mi despertar espiritual empezó de una manera loquísima. Empezó con el activismo de los derechos por los animales. Yo hasta ahí mi vida sí había sido enfocada en mis hijos, en tratar de estudiar, de crecer, de poder tener algún trabajo bueno, estable. No había todavía emprendido, sí alguna venta, alguna cosa, pero nunca había emprendido, más me tiraba para el lado más tradicional de la vida, ¿no? Cuando nace mi última hija, yo conecto mucho con los derechos animales. Empiezo a pertenecer a un grupo por mi hermana, empiezo a pertenecer a un grupo de gente que rescataba perros y gatos, y ahí es donde verdaderamente yo logro tomar lo que es mi poder personal. Yo siento que eso es lo que a mí me da el poder personal. Poder personal que después me sirvió de apoyo para el resto de mi vida. Porque una vez que vos te sentís poderosa con vos misma, no sé, se empiezan a abrir puertas que vos ni siquiera te imaginás. Si yo en ese momento, en el momento bisagra que te voy a contar ahora, me hubieran dicho de todo lo que, ¿dónde estoy hoy? Yo me hubiera reído. Holístico. No, ni sabía qué era. Y ahí empiezo a tomar mi poder personal, empiezo a trabajar con esta gente y a hacer un trabajo verdaderamente ad honorem, pero verdaderamente hermoso. Creamos una página llamada Amor Animal, que todavía está vigente por ahí, con 2 personas encantadoras, Vito y Lauti, que amo profundamente, y con otro amigo, Emi, comenzamos todo el activismo propiamente dicho por los derechos animales, rescates de caballos, de perros. A todo esto arrastro a todos mis hijos a este nuevo conocimiento, a que realmente veamos realidades distintas, las realidades que viven los animales, y no solamente que viven los animales, porque nosotros nos metíamos a castrar con un grupo de veterinarios, obviamente, en villas, en barrios populares, en campos, así que pudimos ver las realidades de los animales y también la realidad de la gente que ayuda. Es comúnmente gente muy humilde. Es la gente con muchos valores que ponían sus casas humildes a predisposición de campañas de castración, ayudar a animalitos que estaban en la calle. Y bueno, durante años hicimos activismo, hicimos rescate de animales y también hicimos campañas de castración masiva, porque si hay algo que entendí en la vida, que la prevención es mejor que después estar buscando curas o atajando quilombos abismales. Prevenir siempre es mejor que curar en todos los aspectos de tu vida. Junto con mi activismo empiezo a conocer a los famosos hippies, que no sé si se llaman así, pero todos los conocemos así, gente muy natural, gente vegana, gente con una conexión con la naturaleza muy distinta. Yo hasta ese momento llegaba mi activismo desde el lado de la lucha, ¿no? Desde el lado de la violencia, del enojo. Estábamos enojados. Ya veníamos enojados con la vida y el exponernos a esta situación tan injusta, ¿no? La injusticia a todo nos provoca algo, sí. Pero cuando vos ya venís con una historia muy injusta, te nace como esa fuerza de la ira. Veníamos llevando nuestro activismo desde un lado violento, por decirlo de una manera, ¿no? Con enojos, con gritos, manifestándonos en Congreso, enojándonos con las personas que abandonaban animales, con las personas que tiraban de carros. Muy fatal. Es muy fatal, es muy triste también. Sí. Te conecta con un lado muy triste de la vida y muy injusto. Bueno, conociendo a esta gente, estos hippies, empiezo a ver mi activismo y mi vida más conectada a la parte más natural.
alargar el enojo, a entender que las cosas pasaban igual por más que yo estuviera enojada, iracunda. Yo quería dejar de sentir esa ira y esta gente me enseñó que era posible poder verlo desde otro ángulo, poder llevar mi activismo y mi vida desde un lado donde no estuviera tan enojada. Y ahí conecto con la filosofía Rasta. Mientras todos estos eventos iban sucediendo en mi vida personal y espiritual, yo estaba estudiando peluquería. No. Mientras todos estos eventos iban sucediendo, yo me pongo un emprendimiento de mesitas infantiles. Sí. Me pongo un emprendimiento de mesitas infantiles en mi casa. Yo tenía mis 4 hijos, no podía, ahí ya sí que no podía. Claro, una bebé chiquita, mi cuarta hija era chiquita, ya no podía pensar en salir a laburar afuera. Ya no era una opción, ya era mucho descontrol. Mis hijos más chicos ya eran bastante grandecitos, 13, 10, 6 y la bebé aproximadamente más o menos esas edades. Entonces empiezo mi primer emprendimiento, que es el de las mesitas. Mientras hacía activismo, empiezo un emprendimiento de mesitas y cositas infantiles. Compro maderas, compro todo, compro máquinas. Es un emprendimiento con el que logré vivir unos 2 o 3 años de mi vida bastante bien. Recién en ese momento se habían iniciado las páginas de Facebook, así que había grupos, así que empiezo a vender a full por los grupos, hacía las entregas con mis hijos, así que ahí logro tocar con mi primer emprendimiento. Emprendimiento que dejo, porque mi vida se había vuelto un caos. Empecé a vender mucho, tenía toda la casa llena de maderas, de acerrín, pintar con los chicos, pero bueno, ahí logré entender de que yo podía trabajar y maternar al mismo tiempo. Si bien iba a ser un poco más caótico, lo podía hacer. Ahora solo lo que tenía que hacer era perfeccionarlo. Aparte, como yo hacía todo sola, desde el ensamblado hasta la pintura, decoración y entregas, se me estaba haciendo un poco pesado. Y para ganar mucho tenía que vender mucho. Y vender mucho significaba hacer mucho. Sí. Pero ese fue mi primer gran emprendimiento y la primera vez que me conecto con el emprendimiento. Me fue muy bien, fue muy caótico. Pero en términos económicos me fue muy bien, entonces eso también me hizo ganar autoestima en mi propia creación. Algo que yo creaba, pintar, que hasta ese momento lo hacía por hobby, para mis hijos, para decorar, se había vuelto mi manera de vivir y de poder traer plata a mi casa, así que con eso quedé más que contenta. Estaba en un momento muy bueno de mi vida en el sentido donde tenía este emprendimiento, el activismo, y empiezo a conectar con esta parte, con esta gente mucho más espiritual. Esta gente empecé a conocer y me termino metiendo muy en profundidad con la filosofía Rasta, la filosofía Rastafari. Me hago las rastas, sí, las tuve muchísimos años, las amé, fueron gran parte de mi proceso espiritual y me empiezo a conectar con esta filosofía de ir bien para adentro. Dejo mi emprendimiento de las mesitas y me pongo a estudiar peluquería porque mi hermana tenía ya una peluquería. Yo había hecho varias cosas de estética, había estudiado depilación, masajes, cosmetología. Entonces, sumado todo esto, empiezo a estudiar pelu para poder ir a trabajar con mi hermana. Que mi hermana ya tenía una peluquería bastante funcional, ya una peluquería bastante bien establecida. Mientras yo estudiaba pelu, empiezo a conectar con mi mundo espiritual. Como te dije, de la mano del rastafarismo. Y eso me empieza a conectar con la vida más austera. Yo hasta ahí tenía la creencia de que mi vida iba a ser feliz cuando yo logre tener dinero. Y esto me empieza a conectar con la sensación y con la certeza de que yo debía trabajar en mi mundo personal, que lo que realmente me iba a traer felicidad, o sea, yo empecé a sentir que yo ya tenía todo para ser feliz. No me faltaba nada, solo me faltaba pulir algunas áreas de mi vida. Con el crecimiento espiritual yo entendí que todo
lo que me había pasado, era para haberme hecho la persona fuerte, estable e inteligente que era en ese momento. Toda mi historia me había convertido en una guerrera. Pero ahora necesitaba verme en ese estado. Todavía había muchas cosas que criticaba muy fuertemente de mí, tenía una autocrítica muy alta, quería el perfeccionismo, quería el dinero. Al entrar en mi parte más espiritual, a empezar a conectar conmigo, con el sentido de comunidad, con el sentido de autosustentación, con el sentido de humildad, meditación, naturaleza, se empieza a abrir adentro mío una energía que yo nunca había sentido. Por primera vez me sentí orgullosa de todo lo que yo había hecho. Sabía que me faltaba un montón de cosas por conquistar, un montón de cosas que todavía no había vivido. Pero me empezaba a sentir orgullosa conmigo mismo. El activismo por los animales, mi primer emprendimiento, estaba volviendo a estudiar, tenía mis 4 hijos sanos, estaba logrando construir mi casa. Y me adentro mucho en mi parte espiritual. Me adentro tanto en mi parte espiritual, mientras tanto yo me abría mi pelo, generaba mi primer marca personal. Por eso digo, con tu espíritu enraizado, con tu espíritu feliz, con vos valorándote a vos misma y con amor propio, cualquier proyecto que vos quieras encarar, te va a ir bien. Te va a ir bien porque vos tenés que estar conectado con vos, con tu fuerza personal. Cuando vos estás conectado con tu fuerza personal, lo que vos te propongas lo vas a lograr. Y bueno, yo en ese momento me había propuesto tener mi peluquería, ser conocida como colorista, tener mi agenda llena y lo logré. Lo logré. Lo que sucedió con mi pelu es que yo estaba ya para ese entonces, pasaron los años, 2 años, yo ya estaba muy conectada con mi parte espiritual. Y esta parte espiritual lo que me hizo es desconectarme de la materialización. Cuando vos estás conectado con tu espíritu, tan conectado con tu espíritu, tan conectado a la fuente, tan conectado a la naturaleza, vos perdés la materialización. Los monjes no piensan en plata. Y yo empiezo a conectarme mucho con mi espíritu y a desmaterializarme. Al yo desmaterializarme, empiezo a generar que todo se desmaterialice. Por ende, empiezo a sentir un agobio muy grande con mi peluquería. Yo me sentía tan conectada conmigo, igual estaba 14 horas ahí metida ahí adentro. Yo meditaba, yo hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer, pero trabajaba 14 horas ahí adentro con mi hija, que era chiquita, y mis otros hijos yendo y viniendo, corriendo para ir a buscar a uno a la escuela, dejando a la clienta sola. Pongo una empleada, pongo una persona que me manejara las redes, así todo. Para cuando hice eso, para cuando aprendí a delegar, yo ya estaba colapsada. Errores que puedo notar de eso, no saber delegar. Y otro error fundamental que llevó a que mi negocio quiebre y a que mi psiquis colapse fue que cobraba muy barato y trabajaba mucho. Yo hacía un trabajo de primer nivel, lo cobraba barato, así que te imaginás que tenía la pelu colapsada de gente. Económicamente estaba muy bien. A todo esto yo en mi proceso de introspección profundo, yo sabía que eso que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Porque no podía ser que estuviera 14 horas metida ahí adentro, corriendo todo el día, comiendo mal, sintiéndome mal. Y ahí empiezo con mis primeros ataques de pánico. Primero fueron dolores, contracturas, una alergia al polvo de colorante, hasta que comienzo con ataques de pánico que me dejaban muy mal, donde yo tenía que dejar de trabajar. O sea, mi cuerpo estaba diciéndole a mi vida, hasta acá llegamos con este nivel de autoexigencia. Pues aparte eran las 14 horas que estaba metida en la pelu, más todo lo espiritual que yo hacía, el activismo por los derechos de los animales, cultivar mi propia comida, meditar, estar en contacto con la naturaleza, ser amable, paciente y todo lo que yo ya venía.
Y 4 hijos para ese entonces. Una nena chiquita, una nena entrando en la adolescencia y los 2 varones en el medio. No, colapsé. ¿Y como para no? Colapsé y destruí todo. Dejé la pelu, dejé todo, no me importó nada. Pero claro, sentí una paz igual. Sentí una paz que te digo, a veces patear el tablero te hace sentir una paz, después estás agarrándote la cabeza, pero la paz que yo sentí cuando realmente mandé todo eso a volar y me conecté muy profundamente, ahí sí, era yo conmigo misma. Pero ¿qué sucedió? Lo que te decía, desmaterialización por completo. No tenía un mango, era yo, Dios y la naturaleza. Nada más. Y hasta ahí yo había logrado una conexión muy profunda conmigo, pero ahí empiezo a investigar cómo puedo lograr trascenderme a mí misma. Había mandado al diablo la pelu, todo, pero ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿De mi conexión con la naturaleza? Mis papás, como te conté, se habían ido a vivir a un pueblo divino, con río, pero nos morimos de hambre, nos morimos de frío. Mis padres terminaron separados. Entonces yo sabía que no me podía ir a una montaña a cultivar tomates. Necesitaba acá, en donde yo estaba en ese momento, en el medio del conurbano, lograr hacer un emprendimiento o tener un propósito de vida alineado a mí, alineado a quien yo era hoy. Imagínate la pelu, yo rasta, la pelu, eran como 2 cosas que no iban alineadas, por eso también hacían tanto cortocircuito. Yo necesitaba un propósito de vida alineado a quien yo era en ese momento. Y empiezo con las terapias holísticas. Las terapias holísticas las conozco cuando empiezo con todo el debacle de la pelu, ataques de pánico y todo eso. Empiezo a buscar las terapias holísticas y empiezo a sanar mediante las terapias holísticas. Porque la medicina tradicional no me había dado ninguna opción. Me decían que era estrés, y me daban algún que otra pastilla, pero pasaba el efecto de esa pastilla y todo volvía a ser igual. Y aparte, no, como repetí, 4 hijos, un negocio, no podía estar dopada, por decirlo de una manera. Necesitaba estar ahí presente con todos mis sentidos. Y sin embargo, la medicina tradicional que hacía, me dormía. Y yo no podía estar dormida, tenía que estar más despierta que nunca y encima trabajar y hacer todo lo que tenía que hacer. Gracias a esto, yo conozco las terapias holísticas y empiezo a sanar por ahí. Cuando empiezo a sanar con las terapias holísticas, yo me empiezo a sentir tan bien conmigo misma. Me empiezo a sentir tan bien conmigo misma después de la famosa noche oscura del alma, donde yo me di cuenta que grandes cosas de las que me habían pasado no me habían pasado por azar. Me habían pasado porque yo las había decidido. ¿Y de dónde había tomado esas decisiones? De mis creencias, de mis mandatos, de mi historia familiar. Muchas de las decisiones que tomé, decisiones trascendentales de vida, estaban tomadas por alguien que no era yo. Por una parte de mí que seguía mandatos, que tenía creencias limitantes, que tenía un montón de cosas. Cuando yo entro en el mundo de las terapias holísticas, empiezo a trabajar profundamente en mí. Dejo de buscar los culpables afuera, en el país, en la crisis, en mis padres, en mis abuelos. Empiezo a dejar de buscar afuera y empiezo a buscar adentro. ¿Qué me había llevado a mí a tomar todas esas decisiones que no me habían gustado? ¿Qué me había llevado a mí a esos lugares donde no me había gustado? ¿Qué me había llevado a mí a terminar con ataques de pánico encerrada en el baño de la pelu? Y ahí empiezo a darme cuenta que lo que me había llevado a todas esas decisiones era todo lo que yo no había sanado de atrás. Toda la historia turbia que había atrás, que yo solamente había mandado abajo un tapete como si eso se fuera por sí solo. No. Tiene su peso. Mucho peso. Mucho peso. Tiene mucho peso en las decisiones que vos vas a tomar. Vos te creés que vos estás decidiendo por vos, pero no. Está decidiendo tu inconsciente basado
en toda esa historia, en todas esas creencias y en todas esas cosas que vos tenías en tu cabeza por no haberlas observado. Un diálogo interno muy, muy pesado, un diálogo interno muy exigente conmigo mismo, muy exigente con mi maternidad. Así que tuve que empezar a trabajar todo eso de la mano de excelentes profesionales, biodescodificadores, reikistas, transgeneracional. Bueno, yo me metía en todo, hacía talleres, todo lo que me pudiera hacer sentir bien y conectar y sanar. Y es maravilloso. Cuando vos estás bien en tu presente y sanás tu pasado, es como que todo se abre. Porque hay una frase que escuché una vez que me quedó y es maravillosa. ¿Quién te va a parar si superás tu propia emboscada? O sea, ¿quién te va a parar si vos superás tus propias dolencias, si vos superás tus propios miedos, si superás tus propias creencias limitantes, tus propios mandatos, los mandatos sociales? ¿Quién te va a parar si vos realmente despejás tu mente? Nadie te va a parar. Y ahí es donde comienza mi camino a donde estoy hoy. Pero en el medio de esto, porque la vida te va poniendo pruebas, tengo mi quinto hijo. Mi quinto hijo es adoptado. Una situación que yo nunca pensé pasar. Obviamente yo no estaba en ninguna lista ni nada. Pero mi hijo vino a mí y yo fui hacia él de una manera casi mágica, como suceden las cosas. Te voy a contar un poquito la historia de cómo llega mi quinto hijo a mi vida. Una persona allegada a mi familia tenía a este niño. Él no tiene vínculo sanguíneo conmigo. Yo lo conocía 2 años antes de este suceso en el que él viene a vivir conmigo, porque como te dije, eran conocidos de mi familia. Su mamá era conocida de mi familia. Él tenía un vínculo conmigo y me decía tía. Mi hija era chiquita, tenía en ese momento unos 5 años. Se hacía amiga de él, que tenía unos 3 años. Y él empieza a venir a mi casa, me decía tía, a veces se quedaba a dormir con mi nena y bueno, y demás. Un día su mamá se lo saca a la justicia por un tema de drogas, por un tema de abandono. Bueno, su mamá no pudo. La justicia se lo retira. Mi hermana estaba ahí en ese momento, cerca de ese momento que sucede, y entonces le pasa mi número al asistente social y le dice, mira, mi hermana tiene una reconexión con el nene, cualquier cosa que necesites, obviamente yo autoricé a que le dieran el número, cualquier cosa que necesites la llamas. Y así fue. Una semana después de eso me llaman y me preguntan, el nene les había hablado de mí al asistente social, porque nosotros teníamos una relación muy linda en ese entonces, yo más o menos venía viendo lo que pasaba en su casa, entonces me lo traía muy seguido y demás. Y me dice la asistente social si yo podía quedarme en algo que ellos llaman medida de abrigo durante 6 meses con el nene mientras ellos trataban de ubicar a su familia de origen y veían si su mamá se podía recuperar, ¿no? Porque la idea inicial era que su mamá se pudiera recuperar. Bueno, esos 6 meses se hicieron hoy ya 3 años. Después de los primeros 6 meses, su familia biológica de origen no pudo responder. Su mamá no se recuperó, de hecho empeoró la situación y bueno, me dieron nuestra primer custodia. La primer custodia duró 1 año, la segunda custodia duró otro año y ahora estamos en trámites de la custodia definitiva, así que se va dando todo. Sí, si vos me preguntás a mí en lo personal cómo esa situación se desarrolla, fue una situación completamente inesperada, básicamente como llegaron mis otros hijos, pero muy inesperada, porque yo había tomado todos los recaudos para no tener más hijos, yo no quería tener más hijos, mi marido tampoco. Y la vida te lo puso. La vida me lo puso y los primeros 6 meses fueron de un aprendizaje tremendo para mí y para todos. Igual mis hijos lo aceptaron mucho más rápido, o sea, en el sentido, pero bueno, vos imaginate que yo en los primeros 6 meses no sabía ni cómo bañarlo, no sabía qué hacer. Él me decía, tía, por suerte había una relación bastante cercana, no sabía qué explicar en el colegio, una situación para la que nadie me había preparado.
pasan los 6 meses y cuando nos dicen que el nene se iba a quedar un año más con nosotros, bueno, ahí fue replantearnos porque desde el juzgado nos dicen que no sabían si él iba a volver con su familia porque no habían presentado nadie signos de querer recuperarlo. Entonces, ahí con mi marido nos empezamos a replantear realmente qué íbamos a hacer. Ya el nene llevaba 6 meses con nosotros, esto se iba a extender un año más. Y bueno, tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender a ser padres de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. Y bueno, es algo maravilloso que me deja enseñanzas todos los días, que me enseñó que la maternidad es mucho más fluida de lo que uno cree, que los vínculos también se generan con el tiempo, con el amor, con la paciencia, con el charlar. Yo ya tenía una base muy importante de constelaciones, así que entendí que tener presentes a sus padres de origen es muy importante para su desarrollo psicológico, cognitivo y emocional. Yo siempre le recuerdo a mi hijo que él tiene 2 mamás, una que le dio la vida, que lo trajo hasta mis brazos, y la otra que por este momento lo está cuidando, protegiendo. Yo desde lo profundo de mi corazón tengo mucha ilusión con que ella pueda recuperarse, el día de mañana pueda darle su versión a su hijo. Y mientras tanto honramos que ella nos permitió estar acá y honramos a toda su familia de origen. Él hoy en día ve a sus abuelos biológicos, con los cuales yo tengo una relación amable, para que él pueda seguir teniendo y construyendo lazos con su familia de origen, pero también con nosotros. O sea, la experiencia de tener una familia ensamblada con mis hijos biológicos también me ayudó a poder lograr una unión en esta nueva versión de mi maternidad y esta nueva versión de maternar con otros actores que antes no había habido, ¿no? En lo personal me cuesta todavía, lucho con cosas. Tengo muchos miedos, obviamente, a que un día se lo lleven, a que suceda algo, al no estar haciéndolo bien. Estimo que esos son miedos que todas las madres tenemos, que he tenido con mis otros hijos, pero bueno, en este caso es mucho más factible, ¿no? Que un día por ahí, él recién va a cumplir ahora 9 años, pero bueno, sé que cuento con una guía, sé que estoy preparada para todo lo que se viene y sé que cuento con las herramientas para afrontar todas las situaciones que la vida me vaya poniendo. Así que no genero ansiedad. ¿Y ahora en qué lugar estás, Zuli? Bueno, ahora después de todo este camino recorrido, en haber trabajado tanto el equilibrio en mí, hoy me dedico a ayudar a personas, especialmente a madres emprendedoras, pero también personas que trabajan en trabajos más tradicionales, a encontrar el equilibrio. ¿Y por qué? ¿Por qué me enfoco en esto? Porque es lo que a mí me hubiera salvado la psiquis y las emociones para no colapsar si yo hubiera tenido estas herramientas que yo tengo ahora, estas herramientas que comparto en mis procesos anteriores. Si yo en la PELU hubiera tenido la capacidad de poder hacer sostenible mi trabajo, mi maternidad y mi crecimiento espiritual y personal, quizás mi historia hubiera sido distinta. No te digo que no hubiera soltado la PELU, porque amo lo que hago hoy, pero la hubiera soltado sin colapsar, sin ataques de pánico. De una manera más sana. De una manera más sana. Lo que yo hoy quiero compartir es este método, porque de verdad es un método basado en mi historia personal, en mucho estudio y en mucho compromiso y valoración personal para lograr el equilibrio. Yo hoy siento que tengo una vida tranquila porque es equilibrada. Si bien la vida me sigue poniendo desafíos muy importantes en este momento, estoy atravesando
una situación muy compleja familiar. Mi hermana está con un cáncer terminal. Sí. Estamos en sus últimos días. Eso es algo que me está enseñando un montón de cosas. Es una etapa muy triste de mi vida a nivel personal, a nivel familiar. Yo soy muy pegada a mis hermanos. Y la verdad que eso está haciéndome estar triste, estar en un proceso de duelo, teniendo que acompañar mucho a mi madre, a mi hermana y a toda mi familia, activamente yendo a hospitales, ayudando a mi hermana, cambiando, viniendo, yendo. No me desconecto de mi propósito. Hoy yo puedo tener el equilibrio y poder dedicarme el tiempo que necesito para hacer mis procesos, para estar triste, para llorar, para frustrarme, y también mi equilibrio en el que me hace seguir creciendo en mi trabajo, estar para mis hijos, estar grabando esto en este momento. Entonces eso es el equilibrio, porque la vida es dura. La gente muere, se enferma, las cosas pasan a nivel país, económico, y yo no tengo el control de eso. Yo me puedo centrar en lo único que puedo equilibrar, que es a mí misma. Y trabajo duro, incluso en este momento tan duro, con este aprendizaje de lo de la enfermedad de mi hermana. Yo estoy acá, sigo peleando, sigo creando mi marca personal, mi trabajo, sigo atendiendo a mis consultantes. ¿Por qué? Porque tengo equilibrio, porque me puedo tomar mi tiempo para estar ahí, mi enfoque que esté ahí, y después yo misma, con mi mente que yo controlo, no me domina, me enfoco a lo que me quiero enfocar. Y cuando estoy con mis clientes, cuando estoy con mi trabajo, estoy presente y estoy ahí. Cuando estoy con mi hermana, cuando estoy en mi dolor, estoy presente y estoy ahí. Así que se puede lograr el equilibrio incluso en momentos donde la vida se pone dura. Porque por más que yo sea espiritual, equilibrado, la vida allá afuera sigue transcurriendo y las cosas siguen sucediendo. Entonces yo trabajo en mi equilibrio para en estos momentos tan duros poder tener las herramientas para poder mantener mi enfoque en donde yo quiero que sea. Y no negar lo que me está pasando y no sacarlo. No. Cuando yo estoy en mi dolor, estoy presente en mi dolor porque me merezco estar en mi dolor, porque es un duelo muy duro y porque es algo muy triste lo que me está pasando. Pero cuando yo decido, mi enfoque cambia y me voy hacia lo otro que también tiene mi vida, porque ese dolor no es toda mi vida. Y esto que yo hago conmigo, basado en los estudios de biodescodificación transgeneral, constelaciones, psicomagia, arte terapia, más todo lo que leo, más todo lo que sigo aprendiendo, sumado a mi historia de vida y a mi personalidad, armé este método y me quiero dedicar 100% y me dedico 100% a mi equilibrio personal, pero también ayudar a otros a que puedan lograr ese equilibrio y mantener el enfoque, reprogramar su mente para que la mente no ande divagando suelta por ahí, para que no se agarre de los momentos dolorosos y se quede y se quede y se quede. Sí, tengo momentos dolorosos, los tengo que sanar, los tengo que atravesar, pero también puedo enfocarme en la parte positiva, hermosa que tiene la vida, que es maravilloso cuando vos te encontrás con vos mismo, y es maravilloso cuando vos aprendés a manejar tu mente para vos decidir dónde la vas a enfocar, ya sea para atravesar el dolor, la incomodidad, o para crecer, hacerte grande, trabajar en tu cuidado personal, en tu cuidado espiritual. Si yo hubiera tenido estas herramientas que hoy tengo, o si alguien me las hubiera ofrecido así ordenadas, de la manera que yo las ofrezco, yo sé que mis procesos hubieran sido menos dolorosos, hubiera colapsado mucho menos y hubiera tenido muchas menos experiencias traumáticas. Una de las cosas que más me sigue sorprendiendo es cómo aún las mujeres, gran parte de la humanidad, ¿no? Pero por sobre todo las mujeres, que es con lo que yo trabajo, no tenemos tiempo, por ejemplo, para nuestro cuidado personal. Totalmente. Entre la maternidad, el trabajo, la búsqueda de la sanación y el espíritu, nuestro cuidado personal queda completamente doblegado, queda atrás de cualquier cosa, como lo que puedo, me muevo si puedo, como puedo. Y algo tan importante como el cuidado personal
Y no por estética, ni siquiera por salud. O sea, la comida nos une a la vida. A la vida, o sea, vivimos porque comemos. Y si yo no cuido un poquito esa alimentación, no estoy conectado a la vida. Nuestro cuerpo está diseñado con montones de músculos para el movimiento, sea cual sea el movimiento, o sea, entrenar, hacer yoga, bailar, da igual. Si yo no muevo mi cuerpo, se atrofia. Y entonces es increíble, es verdaderamente increíble que hoy en día las mujeres, madres, trabajadoras no encuentran un minuto para su cuidado personal. Media hora para hacer un poco de movimiento consciente, hacer una terapia de sanación, meterse en algún plan para que te apoyen como el mío. La mayoría de la gente no tiene tiempo y eso no puede ser. No puede ser. Yo necesito un ratito. Por eso nosotros tenemos una rutina armada para que esos ratitos sean pequeños, sea realista. Los adaptamos a las rutinas de cada persona, pero todos tenemos que lograr como objetivo tener un ratito al día para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y si yo pude con 5 hijos, con un trabajo y con una historia de vida súper pesada, viviendo en el medio del conurbano y con una economía bastante de neutra para abajo, podemos todas, chicas. Así que ese es el mensaje que yo quiero darles, que se puede, sí se puede. Y podemos armar juntas un plan para que vos también puedas lograr todo lo que yo logré y donde me llevó ahora a sentirme tan orgullosa de mí misma. Sé que aún queda un montón de camino por recorrer y allá vamos, pero hoy yo me siento conforme, orgullosa de mí misma, de poder haber logrado encontrar el equilibrio para hoy entrenar, comer lo mejor que puedo. Todo esto sin caer en fanatismos ni en paranoias. Sí. O sea, entrenar por salud, comer por salud, por bienestar, por energía. Y también para darle un ejemplo a mis hijos de que por más que la vida se ponga tediosa, no puedes descuidarte a vos nunca, nunca. Bueno, eso fue un poquito de mi historia. A todos los que quieran seguir conociendo más sobre mi trabajo, mi historia personal, pueden seguirme en mi Instagram, ursula.bexiga. Y bueno, espero que les haya gustado. Coméntenme qué es lo que les pareció mi historia y si quieren que hagamos otro videito contando algo más de todo esto. Muchas gracias.